Y es que el truco al que me refiero es... El vídeo de hoy va sobre un truco que es ya no solo difícil, sino un tanto raro, porque no solo mucha gente desconoce, sino la gente que lo conoce, creo que la mayoría de ellos no sabe hacer. Y es que en el vídeo de hoy voy a estar hablando de un truco que es incluso más difícil que el Nollie Hell Flip. Evidentemente esto lo digo desde mi opinión y desde mi experiencia, puesto que me ha costado mucho más aprender Nollie Hell Flip que aprender el truco sobre el que voy a estar hablando. Pero como hago siempre en cada vídeo, primero voy a hacer un par de truquitos para entrar en calor y te explico cuál es el truco al que me refiero. Y es que el truco al que me refiero es Nollie Back Foot Impossible o Switch Front Foot Impossible. Es decir, hacer Nollie y justo cuando está explicando Nollie, con este dedo hacer el Impossible, ya sea yendo de Nollie o yendo de Switch. Este vídeo lo hago por dos motivos. Uno, porque este truco no suelo verlo en ningún sitio, por lo que pienso que muy poca gente sabe hacerlo. Y dos, porque este truco no lo vas a encontrar en ningún tutorial de YouTube o de ningún sitio, porque nadie ha hecho un vídeo explicando cómo hacer este truco, así que aquí estoy yo para explicártelo. Para que aprendas este truco te lo voy a explicar en 3 pasos. Quiero aclarar que te lo voy a explicar cómo hacerlo de Switch, porque considero que es un poco más difícil de hacer que de Nollie, pero apenas vas a notar diferencia a la hora de hacerlo de Nollie y a la hora de hacerlo de Switch. Pero bueno, vamos al lío. Quiero que sepas que la posición de los dedos tiene que ser una cosa así, es decir, el dedo índice que complete lo que sería la curva del nose justo en este lateral, y el dedo corazón tiene que sobresalir un poquito para que así a la hora de hacer el Impossible la tabla esté al 100% en contacto con nuestro dedo, porque si hacemos un Impossible así, lo más probable es que se nos vaya de flip o simplemente se nos salga de los dedos. Es muy importante que la tabla esté siempre y en todo momento en este dedo de atrás. El primer paso que tienes que dar para aprender lo que sería este truco es muy sencillo. Evidentemente partimos con la idea de que sabes hacer Switch Ollie. Por lo tanto, partiendo de ahí, el primer paso que tienes que dar es hacer Switch Ollie a lo que sería Nose Manual. Pero en este caso, clavando lo que sería el tail en la mesa. Una vez que lo has practicado varias veces, te recomiendo que ahora intentes saltar objetos para ir cogiendo un poquito de altura, porque la vamos a necesitar. Este movimiento es muy importante porque para el segundo paso que necesitamos para aprender este truco consiste en llevar ese movimiento un poquito más allá. Es decir, lo que tenemos que hacer es un Switch Ollie y en lugar de quedarnos con el finger empinado como si lo fuésemos a clavar con el nose, lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos así. Es decir, hacer un Switch Ollie y hacer una rotación de muñeca de 180 grados para quedarnos tal que así. Porque si os dais cuenta ya estamos en lo que sería la mitad del Impossible y si suelto este dedo estaría la otra mitad, por lo que estamos en el segundo paso y ya tenemos casi la mitad del truco conseguido. Y por último, como tercer paso, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hemos dominado el movimiento y ya sabemos cómo quedarnos con la muñeca totalmente girada, lo siguiente que tenemos que hacer es intentar repetir ese movimiento, pero justo en el proceso en el que hacemos Ollie, el dedo índice lo tenemos que empezar a separar de la tabla de tal manera que haya el espacio suficiente para que el finger pueda girar a la vez que rotamos lo que sería nuestra muñeca para intentar conseguir el movimiento de antes. Esto lo que va a hacer es que el finger, por su propio peso, a la hora de volcar, lo que haga es un Impossible en el dedo que queda justo pegado a la tabla y así llega un momento en el que nos quedemos en este punto, en el cual nosotros lo único que tenemos que hacer es volver a girar la muñeca y ya tendríamos el truco hecho.
cosa no acaba aquí. En cuanto aprendamos este truco, quiero enseñarte otro truco más que puedes hacer partiendo de este. Y es un poco más fácil, pero tienes que saber hacer este, porque si no, no te va a salir el otro. Y es que una vez que sepas hacer este truco, vas a poder hacer exactamente la mitad de este impossible. Es decir, vas a poder hacer half impossible nollie... ¿Cómo se llamaría? Nollie back foot half impossible. O de switch. Me ha costado, me ha costado, pero vamos. Y pues eso, que te lo voy a explicar también. Para hacer este truco exactamente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con el front foot impossible, pero la única diferencia para que nos salga este y no el impossible entero, lo que tenemos que hacer es justo cuando vayamos por la mitad de lo que sería el movimiento de rotación de muñeca, no tenemos que llegar a girar la muñeca a lo que sería 180 grados, sino que nos tendríamos que quedar justo más o menos cuando vayamos por la mitad, y justo cuando estemos aquí lo que tenemos que hacer es volver a girar nosotros la muñeca hacia atrás, y eso hará que el movimiento del finger se detenga y el peso haga que el finger vaya para allá en lugar de que haga el impossible entero. Y pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya servido mis consejos para que aprendas lo que yo considero el truco más difícil de finger, y espero que te salga. Así que si te sale, deja un comentario abajo diciéndolo, o simplemente envíame un vídeo a mi página de Instagram. Tienes el link abajo en la descripción. Yo ya no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.